Hola, espero que ya tengan su bebida favorita, su antojo favorito, porque aquí comienzan las 11. Bienvenidos a este nuevo capítulo de las 11. Hoy voy a tener el placer de hablar con Juan Corcione. Él es publicista y de pronto ustedes lo han visto en redes sociales como Fat Sugar Daddy, para que lo tengan ahí en el mapa. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Silvana, ¿bien y tú? Muy bien, todo bien. Juan, esta invitación es muy especial para mí porque vamos a hablar de un tema que para mí personalmente es muy importante y es sobre la ansiedad. Yo llevo ya haciendo este especial de salud mental ya un tiempo, he tenido el chance de hablar con personas que sufren de depresión, personas con trastorno bipolar, pero no he tenido el chance de hablar con alguien que tenga trastorno de ansiedad. Y yo te empecé como a mapear en conversaciones de redes sociales y llegué a ti por eso. ¿Cómo te diste cuenta tú o cómo descubriste o cómo ha sido tu proceso de entender la ansiedad? Digamos que darse cuenta de que uno tiene un trastorno relacionado a la ansiedad a veces es difícil porque al final todos los seres humanos tenemos la ansiedad como un mecanismo anticipatorio de defensa, ¿no? El problema Ujú. está cuando pensamientos recurrentes se manifiestan de manera ansiosa y pues te imposibilitan, digamos, llevar una vida tranquila. Desde niño, digamos, empecé a desarrollar ciertos miedos a ciertas cosas particulares. Sin embargo, sí tiene que ver con unos cambios muy precisos en mi vida. En una época finalizando el colegio desarrollé una fobia a los ascensores bastante irracional, ¿no? Porque no era porque yo hubiera tenido un accidente en un ascensor, hasta el punto que usé escaleras como 15 años de mi vida. En ese entonces vivía en un piso 16. Oh, no puede ser. Entonces, bueno, era buen ejercicio, pero más Sí. allá de eso, uno empieza a notar que hay unas formas, ¿no? Ujú. De enfrentar las cosas desde una angustia constante ante lo que va a suceder. Y lo que sucede es que hay una pérdida del control, ¿no? Hay diferentes tipos de trastornos de ansiedad. Yo no soy un especialista ni mucho menos, más que un paciente, pues que la ha padecido. Ujú. Pero digamos que empecé a ser más consciente de ella hace más o menos 10 años, cuando ya empecé a desarrollar ataques de pánico, ¿no? Entonces, los ataques te generan un malestar que al final te lleva a una sala de urgencias y tus signos vitales se encuentran bien, ¿no? No te está pasando, digamos, nada físicamente, aunque sí pasa físicamente, es decir, si hay una sobreoxigenación, ¿no? Y eso genera, pues, que no te oxigenes bien, entonces el cuerpo no respira bien, básicamente porque el cuerpo necesita también el dióxido de carbono y uno cuando empieza a tener un ataque de pánico lo que hace es sacarlo muy rápido. Ujú. Y después de esos 10 años, de unos 5 años para acá, ya empecé a tratarla, a tomar medidas, porque claro, me genera ciertos inconvenientes, una angustia constante a lo que va a pasar, miedos irracionales, miedos sociales, ¿no? Mucho miedo a si hago bien o no las cosas, y eso va de la mano, en mi caso, con depresión. Entonces, Ujú. todo esto no mejoró en pandemia, por supuesto, Claro. porque la situación pues terminó generando unos episodios de ansiedad más grandes. Entonces, creo que es por ahí. Creo que igual hay que aprender a identificarla. Si bien muchas personas hoy en día sufrimos de ansiedad, no todo es ansiedad, ¿no? Claro. Y pasa como con la depresión, ¿no? Una cosa es la tristeza y otra la depresión. Y creo que también hay una romantización de las enfermedades mentales que vienen de la mano de una hablar abiertamente de enfermedades mentales, ¿no? Antes la gente no decía que tenía ansiedad, pero pues tenía el colon irritado. Irritado, sí. Entonces creo que es por ahí, pero en mi caso ya vengo en un proceso que también tiene que ver con muchos cambios de hábitos, ¿no? Claro. El café, los alimentos que irritan definitivamente no ayudan a una persona ansiosa. El café no ayuda a una persona ansiosa y yo identifico cuando estoy atravesando episodios y bajo el consumo de cafeína, ni hablar del alcohol, ¿no? Ni los cigarrillos. Y bueno, también está el que todo te lo quiere curar con CBD, pero pues por muchas bondades que tenga la marihuana y
la marihuana medicinal también, como todas las medicinas, hay cuerpos para todo, ¿no? Entonces, creo que también Claro. está en uno encontrar con cuál se siente mejor. Juan, tú ahorita estás diciendo algo que es supremamente importante, sobre todo con el trastorno de la ansiedad, y es que puede ser una de las más complicadas de entender por su facilidad de pronto, por ser tan normal, porque, claro, he tenido conversaciones con mucha gente sobre esto y es que, claro, el humano si tiene que tener ansiedad y si uno se va a montar en un avión o va a viajar por primera vez, pues uno está ansioso, le pueden sudar las manos, o no sé, un niño cuando por primera vez va a ir al colegio y le da mucha emoción y entonces, ay, es que estoy nervioso, eso es ansiedad. Pero el tema de entender el trastorno y darse cuenta que uno sufre de ansiedad va un paso más allá, ¿no? Que era lo que tú hablabas de los ataques de pánico. ¿Cómo, o sea, cuando empezaste a tener los ataques de pánico, cuál fue el paso siguiente para tú descubrir y decir, ah, es que lo mío es ansiedad y de pronto no es otro tipo de trastornos, sino es ese particular? No, cuando me dio el primero, que fue obviamente es un malestar muy similar a lo que puede sentir una persona con un infarto, Ujú, sin un dolor aprensivo en el pecho, manos hormigueantes, la saliva se seca, ¿no? Yo he ujú. aprendido a identificar una relación muy fuerte entre la saliva y el cerebro, ¿no? Por ejemplo, cuando yo siento esos estados, la boca se seca completamente. Y claro, pues voy a un médico, te hacen un electrocardiograma y te dicen, mire, usted no tuvo un infarto porque la corriente de su corazón no demuestra ningún sobresalto, vaya a un tratamiento psiquiátrico. Y ya en psiquiatría pues lo identifican, ¿no? Entonces Claro. ya empiezan a mirar, bueno, depende también de la terapia que uno tenga, ¿no? Pero cuando sentiste este malestar, cuando, y entonces se empieza a identificar que también está asociado a momentos muy, digamos, Específicos, ¿no? específicos de la vida. Ahora Ujú. sí, sentir miedo y angustia y emoción son sentimientos, ¿no? Son Claro. sensaciones similares a la ansiedad, pero la ansiedad es, por ejemplo, ay, Silvana no me saludó hoy y entonces hice algo mal y uno no duerme pensando qué le hizo a Silvana y tú simplemente no me has visto. Digamos, es un ejemplo de ansiedad Eso social. es, te voy a decir algo, es que para mí es tan importante, es porque yo tengo trastorno de ansiedad. Entonces, claro, oírte hablar es entender que, no sé, te pongo un ejemplo, de pronto para la gente que nos está oyendo, yo todavía a veces me pongo a pensar qué hice mal con una situación que pasó hace 15 años. Me pasa lo mismo, sí, por Y ejemplo. digo, pero ¿por qué? ¿Yo por qué hice eso? Esa persona, ¿qué pensará de mí? Es muy raro ese pensamiento de qué pensará la gente de uno y como esa angustia y existencialismo que le empieza a dar a uno, es terrible, ¿o no? Y además, digamos, el caso de la ansiedad social es muy interesante porque hoy en día sí estamos más expuestos en Claro. nuestras relaciones sociales porque las realizamos a través de redes sociales. Y en ese sentido, por eso también hay ansiedad, digamos, cada vez más común, porque nos Ujú. genera ansiedad, ¿no? ¿Qué estarán diciendo de mí? ¿Qué habré dicho? Bueno, el famoso FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out. Sí. ¿Qué pasa si yo no estoy opinando sobre el tema del día? Entonces, si bien la salud mental se tiene que hablar abiertamente, si estamos atravesando unos momentos en donde también hay como una especie de pandemia de salud mental, ¿no? Claro. Y eso pues también genera unas formas muy complicadas de comprender, porque para mucha gente la salud mental resulta siendo una excusa para justificar sus comportamientos, ¿no? De Un poco lo acuerdo. que le pasa a Kanye West, ¿no? Claro. Que al final termina siendo una persona pues incluso peligroso, bueno, pues a ese nivel de fama, y al final pues también se puede volver una excusa, ¿no? Entonces es muy compleja, yo de hecho siento una profunda admiración por la psiquiatría. Ujú. Cuando empecé a hacer mis tratamientos, pues obviamente mi bagaje en ciencias sociales, sobre todo, digamos yo que estoy tan alineado con la teoría de la imagen, y pues Ujú. obviamente hay una profunda relación con ciertos movimientos del psicoanálisis, no solo los freudianos, sino el postestructuralismo también, porque claro, en lo simbólico hay muchas formas en las que damos sentido, ¿no? Claro. Y la acción de sentido pues tiene que ver
con el cerebro. Entonces, bueno, era chistoso porque, claro, llegaba yo medio todo a mis psiquiatras y me decía, no, pues que yo no vengo a discutir contigo si te parece que Lacano no es importante, sino yo vengo a que hablemos de ti. Y bueno, ahí empiezan a descubrir capas. Yo personalmente me Claro. trato con psicoanálisis, Ujú, que pues es es decir, una forma de terapia en la que he encontrado progresos. Pero ujú. claro, uno el trastorno de ansiedad vive con eso todo el tiempo. Además, luego te da miedo por sentir ansiedad, o sea, ansiedad de la ansiedad. Que también es Entonces, terrible, sí. también es terrible porque entonces dices, no, me va a dar ansiedad y entonces yo cómo voy a sobrepasar esto y demás. Entonces, pues sí, tiene todos los lados. Entonces, bueno, ese fue como mi proceso. Cuando me dio COVID, digamos que sí tuve un episodio muy fuerte, muy fuerte de ataque de Qué ansiedad. pasó? ¿Cómo fue eso? Porque además fue muy interesante. De pronto las personas que te siguen o te seguimos en redes sociales, tuvimos el chance de vivirlo un poco en tiempo real, ¿no? Que a Sí, veces las redes sociales se pueden convertir en ese catalizador de emociones que puede volverse en un backlash también de emociones. claro, Pero digamos quiero que que le tienen cosas cuentes a la buenas. gente cómo fue ese momento del COVID y de tu ansiedad, porque, creo que para muchas personas fue un choque muy importante para su vida y para sus emociones y para lo que estaban viviendo. Sí, digamos que a mí me dio el COVID original, es decir, el COVID antes de vacuna. Sí. Digamos que tenía un riesgo aún mayor y bueno, los primeros días la verdad me sentía muy mal, pero nada diferente. Mi psiquiatra estuvo muy atenta porque la salud mental tiene mucho que ver, sobre todo el psicoanálisis que es psicosomático, pues tiene mucho que ver con las defensas, con Ujú. aferrarse a la vida. Indiscutiblemente si hay una forma en que uno, más allá de la voluntad y del coaching y nada de esas huevonadas, sino de verdad el cerebro sí funciona de una manera muy particular. Entonces, Claro. bueno, estuvo muy atenta y en una de esas sí tuve un episodio síncope, es decir, me paré muy rápido y perdí el conocimiento. Ujú. Eso me viene pasando desde que empezó la pandemia. Parece tener unas causas muy fuertes en la ansiedad. Tiene que ver con que uno bruxa muy duro y te vas fregando el oído y el oído No. tiene el equilibrio. Es decir, Wow. la ansiedad realmente sí genera unos daños físicos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, es muy común el tinnitus que dé por ansiedad. Y es Ujú. porque, pues, bruxa, uno dormido bruxa, el cuerpo está todo Ajá. el tiempo en un estado de alerta. Bueno, entonces nada, me dio eso y me asusté. Era el día de mi cumpleaños del año pasado y fui a la clínica. Obviamente me recibieron, estaba desaturado. Para que me atendieran fueron 7 horas mientras veía gente pues en la sala de espera hospitalizada, sentada en una sala de espera, comiendo ahí al lado de uno. Personas muy mal de COVID, internistas que llegaban y decían, no, usted pesa 20 kilos más de lo normal, se va a morir básicamente. Y bueno, yo tengo un tema de obesidad, para los que no lo infirieron por mi arroba, pero bueno, entonces nada, yo estaba ahí, me vio la doctora, me vio bien, me dijo, sí, pues necesito que te tranquilices, vamos a hacer un tórax de pecho. Me Ujú. tocó hacer fila para un tórax de pecho como fila de cafetería de colegio, era una cosa muy absurda. Los Y hospitales bueno, son un poco surreales, ¿no? sí, no, además en este caso no, por ejemplo, no daban agua, no había enfermeras que me dieran un vaso de agua, no podía salir a comprar agua, no había venta de agua dentro del hospital. Y el agua Yo es básica. seguí, y yo sé, claro, y yo seguí hasta que una doctora me vio y me dijo, bájese el tapabocas y me dijo, usted está deshidratado, necesito que ya lo canalicen, claro, ese era el malestar. Y cuando me canalizaron despertaron a una viejita de una camilla y me sentaron al lado de ella, o sea, esto fue algo que yo nunca he vivido, Sí. seguramente habrá personas que han vivido estas situaciones terribles. El caso es que Ujú. volví a la casa y no volví a dormir en 2 días y empecé a tener un ataque psicótico. Me dio COVID con mi pareja, entonces, bueno, ella logramos hablar con la psiquiatra de inmediato me medicó, Ujú. pero las benzodiazepinas tienen una cosa, es que cuando uno empieza a tomarlas, la primera noche puede que no funcionen, que hagan un efecto rebote.
Por un Ujú. lado, era muy importante que ella me suministrara el medicamento y que no me acercara a ventanas ni a nada porque estaba en un episodio psicótico, me podía pues tirar por la ventana. Esa primera noche no dormí, al final mi pareja empezó a llorar del desespero porque no podíamos hacer nada más. Logré como concentrarme y poder dormir. Y bueno, ahí dormí un montón de horas, pero de ahí tuve que volver a tomar medicación antidepresiva, Ujú. sigo con fluvoxamina y ya no tomo ribotril, pero tuve que tomar ribotril por un tiempo. Entonces, ¿cuál era la ansiedad mezclada con el dolor de COVID? Pues básicamente el miedo a morir Ujú. y el COVID en ese momento era un malestar tan fuerte que tú sientes que te estás muriendo y que te estás ahogando. Claro. Entonces, Y la ahí es, ansiedad puede empeorar los síntomas además del COVID. claro, sin duda, porque Lo por más ejemplo probable. la ansiedad te genera costocondritis, te inflama Ujú. porque respira uno mal. Ujú. Definitivamente la respiración es todo en este proceso. Los medicamentos son muletas que te ayudan en momentos, además los ansiolíticos no son medicamentos de tomas largas, que son adictivos, ¿no? Ujú. Uno se puede volver adicto a esa vaina. Entonces yo creo que la respiración, sin duda, el ejercicio, lo que pasa es que cuando tienes crisis depresivas y ansiosas, No te pues es dan muy ganas de difícil salir a hacer ejercicio. salir de la casa Claro. y en una época en donde te estuvieron diciendo que te quedaras en casa, pues fue Mm. muy difícil. Entonces, ¿qué trae la ansiedad? Que es, digamos, lo que lo incapacita más a uno de tener una vida en términos tranquilos y es inseguridad, porque el miedo te vuelve una persona insegura, porque cada paso lo piensas 3 veces. Y como tu cerebro se anticipa a las situaciones, pues piensas que cada cosa que hagas va a tener repercusiones terribles, ¿no? Fatalistas. Yo le decía a mi psiquiatra, yo siempre que salgo de un edificio pienso que alguien me va a caer encima y me va a estripar. Tengo un Qué problema y es fuerte. mi consumo audiovisual, que soy fanático del cine de terror. Entonces, pues claro, en terapia hemos tratado de, bueno, pero cuando estés en episodios así, pues no te veas, porque claro, me imagino todo, ¿no? Me No, tú imagino, sabes, a mí me tocó en algún momento, mi esposo le raya infinitamente, lo entiende, pero o sea, se raya el buen sentido, en el que a mí me tocó dejar de ver ciertas cosas en la noche o hasta de consumir televisión en la noche porque no podía dormir. Empezaba a claro, soñar entonces me empecé a ver Vikings, muy violento, no pude. Empecé a ver, nos empezamos a ver Band of Brothers, que es una serie del putas, pero pues es en la Segunda Guerra. Me tocaba un capítulo y nada de maratones porque si no pasaba muy mala noche. O sea, es el cerebro funcionando a no dejarlo a uno parar. Es como, es una serie, ya, sí, no más. como el cerebro se sobreestimula, Claro. sin embargo, yo no puedo, o sea, no puedo dejar de verlas, entonces en la noche pues lo que he tratado es tratar de ver comedia, tratar de ver, no sé, mi Masterchef, Ese es, realities. mira, gracias, gracias. Una de mis cosas para mantenerme calmada es ver a Adam Sandler. Adam Exacto. Sandler es una de mis mejores medicinas para la ansiedad. O todo lo que tenga Sin que ser duda. con la productora de él. Sí, porque el miedo pues básicamente la ansiedad es al miedo definitivo y el miedo definitivo es el Ujú. miedo a la muerte que todos tenemos, pero maxificado en todas las etapas de la vida. Ahora, yo sí creo que todos estamos viviendo unas etapas de ansiedad muy fuertes, pues somos una sociedad que se sobreexplota, ¿no? A sí Ujú. misma, en donde la felicidad parece la instancia máxima y única de la vida y Sí. también no comprendemos que las emociones humanas se expresan a partir de un montón de contrastes. Y Ujú. también es bueno entender que la ansiedad es parte de uno, ¿no? Y también es bueno identificarla y saber qué alimentos te vuelven más ansiosos, qué alimentos no. La nicotina, por ejemplo, es muy compleja para la ansiedad y mucha gente cree que fumando se tranquiliza, pero para nada. El cigarrillo, por ejemplo, sí genera unos estados de ansiedad muy fuertes. Entonces creo que hay que aprender a vivir con ella y entender que es un trastorno. Es muy Claro. difícil para las parejas.
porque uno es inseguro, ¿no? Entonces, Ujú. todo el tiempo las personas que sufrimos trastorno de ansiedad estamos pensando que hicimos algo mal, que no somos suficientes. Es la sensación, en algunos casos, no siempre es de suficiencia. Tú en una época estuviste en un grupo y esto significa, en un grupo musical, pues, y esto significa vida nocturna, significa alcohol, fiesta, trasnocho. ¿Cómo te iba en ese momento de la vida con todos esos factores que seguramente al otro día con los guayabos podía intensificarse la ansiedad? ¿Cómo fue ese momento puntual de tu vida? Aún ese es uno de los momentos que yo aprecio en mi vida, pero que definitivamente no le ayudan a mi trastorno por varias cosas. Ujú, Claro, por supuesto, la vida nocturna trae consigo unas dinámicas que al otro día generan una ansiedad, es decir, el ujú, guayabo, pero también estar pendiente de esa vida nocturna y de ese mundo de la música y de si la voy a lograr o no. Y la competencia en el mundo del entretenimiento tiene tanto de competencia que al final siempre, si uno no está con una cabeza un poco más fuerte en cierto sentido, ujú. puede hacer un backlash, ¿no? Te puede tirar para atrás porque al final nunca sientes ser suficiente. Yo quiero mucho el mundo de la música, he aprendido mucho del mundo de la música, pero pues también me aburrí del mundo de la música, porque me aburrí de estar pendiente de si salió el disco o no, de si la gente lo escuchó o no, me aburrí de que la gente pues simplemente yo le caiga mal porque soy tal del friki, porque ni me conocen, Ujú, bueno, y mil cosas más. Entonces, tiene esas dos aristas y pues en este momento el proyecto está en un hiato, ¿no? Está detenido. Por ahora yo me estoy concentrando más primero en mejorarme, me alejé de la vida nocturna, me ujú. alejé del consumo de alcohol, me alejé de la fiesta. Bueno, el COVID me alejó, no es que yo... Y ahora me da pereza, o sea, ahora yo Nos siento que alejaron. a las 10 de la noche yo ya tengo sueño. Sí, para Y hacer esta entrevista, Juan fue muy sincero y me dijo, mira, toca temprano porque me duermo temprano. sí, y también estoy aprendiendo a valorar esos estados de tranquilidad. Claro, No es algo que yo pues diga así, porque tampoco me gusta salir a decir dejen de, ¿no? Pues cuando puedo me claro. tomo dos, tres cervezas, pero de ahí no paso, mi cuerpo ya no lo aguanta. Y por otro lado, pues lo que te digo, el mundo del entretenimiento se detuvo de repente y nos miramos de frente a frente, me miré yo Mm. conmigo mismo y me dije, yo esto ya lo viví, lo gocé, pero ya quiero un siguiente paso en mi vida. Y pues no quiero ser un chavorruco de 50 años y todavía girando, que se puede, no tiene nada de malo, pero pues Claro. 1 de la mañana ahí creyéndome, yo ya ni siquiera entiendo las dinámicas juveniles ni la música juvenil. Entonces, no se lleva muy bien y es un mundo que tiene mucho de ansiedad y mucho Mm, de salud mental muy, muy quebradiza. A propósito, ayer cumplí años Kurt Cobain, ¿no? O antes de ayer. sí. Eh, entonces, pues nada, ahí tienes un buen ejemplo y no es que el mundo de la música te mate, ¿no? Sino pues tiene unas dinámicas que pueden generar que uno se le empeoren ciertos trastornos, ¿no? Entonces yo creo Claro. que era un buen momento de parar y de sanar, ¿no? Y de también hacer las paces con el cuerpo de uno y traer si se calma. Juan, ¿cómo estás hoy en día? ¿Cómo es tu Muy vida en bien. tu apartamento con tus matas, tu decoración y tu pareja que yo siento también por lo que transmites en redes sociales y te lo comparto, que esto de pronto a la gente le puede parecer raro? Ella pudo haberse convertido en un salvavidas muy lindo para tu vida, ¿o no? Y sin duda nosotros somos amor pandémico, estamos comprometidos hoy en día. Pero sí, María llegó también con la idea de que se puede construir una vida y cuando tú tienes un proyecto, el que sea futuro, te aferras a él y ayuda a que no todo se vea como la persona que te va a caer encima apenas sales del edificio porque se tiró un 10.º piso. El apartamento, bueno, la vida, pronto entro a trabajar de nuevo, entonces, pues a oficina, estoy muy emocionado, pero pues gozo mucho mi espacio
tiene todo lo que siempre soñé. Entonces, nada, tengo mi espacio para ver mis películas de terror, tengo mi espacio para ver música, para echarle agua a las matas. Entonces, estoy bien, estoy en terapia, por supuesto, yo sigo en terapia, trato de ir a terapia todas las semanas. Chévere. Es mi espacio también. Esto es un lujo, sé que hablo desde el privilegio, no todos pueden ir. La salud mental en las EPS no siempre se trata muy bien. Los profesionales en la salud son un desastre porque uno les dice que sufre de ansiedad e incluso se ríen. O le dicen a uno, no se ha exagerado, a mí me lo han dicho, sí. Sí, no, a mí uno me dijo qué enfermedades de base tiene, yo depresión, y el tipo no, pero opérese y deja de ser gordo y se le quita la depresión. Obviamente le conté a mi psiquiatra obviamente estaba volando, pues dijo, no, estos médicos generales no tienen ni idea, Tú y tienes pues muy no, buena relación con tu psiquiatra, ¿no? Que eso me parece sí, chévere. Mucha gente sufre encontrando esa persona que también lo puede ayudar a uno, tanto psiquiatra como psicólogo, ¿no? Y siento yo que a ti te siento va que lo muy que pasa bien. es, sí, lo que pasa es que como yo interioricé muy a fondo que tengo esto y no lucho con él, entonces asumo que todo lo que trabajamos en terapia es por mi bien. Lo que pasa es que, claro, mucha gente, a veces hay una metáfora que a mí me gusta mucho y es cuando tienes una mano, bueno, no es una metáfora, pero bueno, cuando tienes una mano pegada a la cara no te das cuenta que es una mano hasta que la alejas. Muchas Ujú. veces las enfermedades y los trastornos mentales no los vemos porque no los queremos ver, porque hay estigmas, por mil cosas. Entonces yo como si soy súper curioso con eso, pues yo sé además ella por qué camino va. Hace poco me hicieron una prueba psicológica para un trabajo y me decía la psiquiatra o la psicóloga de esa prueba que yo me anticipaba las cosas, ¿no? Y eso a mí me trae problemas en la vida porque, claro, yo no dejo a la gente hablar. Claro. Pero me dijo, eso también es una ventaja a nivel laboral porque usted es un líder en ese sentido, digamos, yo sé hacia dónde tiene que ir el barco. Y pues yo no le dije eso a ella, pero yo pensaba, claro, pues lo sé porque sufro de ansiedad y yo en mi cabeza estoy mirando las 100 outcomes posibles y estoy pensando por dónde ir. Pero entonces con la psiquiatra, por eso creo que hemos encontrado una linda dinámica. Es una psiquiatra, como te digo, psicoanalista, Chévere. científica, no del psicoanálisis, digamos, más cultural, Ujú. sino científica. Por supuesto, a veces sale, el psicoanálisis siempre tiende a buscar momentos, ¿no? Traumáticos y Claro. cosas. Sin embargo, pues ella a mí me ha curado de dolores porque descubrimos qué es lo que me lo genera y ahí es donde yo digo, wow. O sea, yo sufrí una gastritis tenaz y empecé terapia y se me quitó. Y en la panza y los sentimientos sí están súper asociados, por eso uno Uy, se es caga. terrible. Díselo a mi colon. Exacto, entonces uno vive con el estómago malo, pues también como cuando uno siente mariposas en el estómago, la emoción se siente ahí. Mm. Entonces, si tengo buena relación, yo cada que alguien me pregunta le deseo que encuentre un terapeuta que sea bueno y que le guste y que no se rinda, porque yo también he tenido malas Mm. experiencias con psiquiatras y he tenido psiquiatras y psicólogos que pues no me ha gustado su método, pero lo sigo buscando. Me gusta el tema, bueno, es que también con el tema de la salud mental y lo que hablabas de, claro, el ejercicio es importante, la respiración, y eso suena muy cliché. Y cuando uno se lo dice a la gente, lo miran a uno como, sí, sí, yo sé. No, es que realmente es importante. Es importante aprender a respirar, es importante pararse de hacer ejercicio. Yo en mis redes siempre les digo como, párese y haga el ejercicio que se le dé la gana. Lo que usted quiera, salir a caminar, CrossFit, correr, montar en bicicleta, darle una vuelta a la cuadra, algo, porque eso seguramente le puede ayudar. Sin duda, a mí, pues el ejercicio no es lo mío, pero caminar sí me sirve mucho. Entonces, Claro. cuando estoy entrando en estos episodios, salgo, camino y caminar también ayuda a que uno no tenga que tener el tapabocas. Es muy difícil Claro. respirar bien. Los que respiramos mal, no es que el tapabocas evite respirar bien, sino pues uno respira muy mal. Entonces eso lo hago y también hay una práctica que a mí me tranquiliza mucho y es quitarme los zapatos y ponerlos en el pasto. Es la Ah, sensación del pasto en los pies me funciona mucho, ¿no? Cuando uno tiene ataques de pánico y de ansiedad es importante identificar qué estímulos sensoriales tranquilizan. Algunos hacen ujú, tapping, que es este de golpearse constantemente, suave, obviamente en la mano, no golpearse contra algo. ujú. A mí me funciona poner los pies
¿no? En el pasto, hay gente que le funcionan las duchas, hay gente que le funciona respirar en una bolsa. Yo creo que uno tiene que conocerse a uno mismo. Y creo que Chévere. el truco está ahí. Hombre, yo no sigo mucho estos discursos de hipersalud ni nada de estas cosas, pero creo que sí, estos discursos tienen adentro algo de que para mí sí es una verdad, y es que uno tiene que comprenderse y una vez se entiende también hacer las paces con uno mismo. Me- Los mm, mm, ansiosos sufrimos mucho de eso, ¿no? Sí, no, y me gusta mucho esto que estás diciendo porque así como uno tiene que empezar a identificar cuáles son esos detonantes que pueden llevar a las crisis ansiosas, también es importante y me parece mega valioso como lo explicas, de uno tiene que entender también qué le sienta bien a uno, ¿no? Y conocerse y saber hacia dónde ir o cómo parar para poder estar en un mejor estado. Sí, por ejemplo, lo que te digo, mucha gente cree que toda ansiedad se cura con CBD y no, y a veces De acuerdo. puede Lo generar contrario. lo contrario. También muchas personas creen, no, por ejemplo, los antidepresivos también hay unos que te pueden generar lo contrario, por eso uno tiene que hacer esto de la mano de un médico, Claro. de alguien que sepa, no importa el tipo, si lo quieres con medicina alternativa, pero creo que uno no puede ponerse a seguir todos los trucos que le dan. Por ejemplo, hay una mata que es muy peligrosa tomar, se llama, en Colombia no se consume mucho, pero se llama algo de Saint John, que no puedes tomar con antidepresivos. Y es comúnmente vendido en tisanas y estas cosas. Increíble. Entonces la gente Claro. no sabe y se mete pues también hay que entender que los medicamentos funcionan de una forma. Por ejemplo, yo entiendo que a mí a las 10 de la mañana me dan ataques de sueño, porque obviamente el antidepresivo me genera sueño, pero en la noche me genera pesadillas. Ujú. Entonces también los demás deben entender eso, que uno a veces se engloba, que a veces está nervioso. Para una persona ansiosa, y esto es un consejo para quienes tengan parejas ansiosas, cambiarle los planes es muy complejo porque uno ya organiza. Hagan de cuenta que una persona ansiosa es como Doctor Strange, que puede ver todas las posibilidades en las líneas del tiempo y de los universos. Y eso que parece un superpoder es angustiante a morir, porque uno ya se ha pensado que si me pongo un saco blanco, pero si la comida son tacos, me voy a ensuciar y me voy a ver sucio, entonces ya no, entonces bueno, mil cosas que parecen tontas y exageradas, como tú lo Mm. dices, pero es la forma como nos relacionamos con el mundo. Al final, lo que hacemos los seres humanos es construir sentido desde los estímulos externos, ¿no? Entonces, pues hay Claro. que tener paciencia. Y también se piensa mucho que la ansiedad es algo femenino, ¿no? Y que el hombre no debe sentir miedo. Exactamente. Por eso también me parecía súper importante hablarlo contigo, porque, claro, si ya está el estigma social, imagínate además hacia los hombres, que es lo que tú dices de que eso afortunadamente ha ido cambiando, no tienen derecho a sentir miedo, no tienen derecho a sentirse frágiles, no tienen derecho a nada, básicamente, en temas débiles para la sociedad. Entonces, claro, las mujeres, a mí, digamos, cuando me dan crisis de ansiedad, lloro mucho. Imagínate que a alguien masculino le dé esa misma crisis que a mí, pues imagínate todo lo que le puede pasar por la cabeza y puede ser peor su ataque de ansiedad porque se va a sentir aún más juzgado. Y además, sabes que, por ejemplo, en los colegios cuando uno era chiquito había comportamientos que podían responder a este tipo de trastornos y nadie Claro. los notaba, ¿no? Y Ujú. como, ¿usted por qué no se para a exponer? ¿Por qué no se para a izar la bandera? Mira, curiosamente yo sufro ansiedad, pero no tengo pánico escénico, todo lo contrario. Es que lo que pasa es que, como te digo, parte de mi trastorno no define rasgos de mi personalidad, pero sí ha definido algunos, como yo me he vuelto muy seguro, porque trato de concentrarme mucho en lo que viene. Claro. Entonces, Y por en lo ese que lado, no. realmente sabes. Exacto, pero por ejemplo, mucha Claro. gente cree que yo soy muy bravo porque siempre tengo cara de serio, pero todo lo contrario, yo soy supremamente mamador de gallo y demás. Lo que pasa es que, claro, a veces yo estoy callado porque estoy sintiendo incomodidad social, ¿no? Como que Ujú. no sé dónde sentarme, no sé si me estoy viendo bien,
¿Qué pasa si rompo una silla? Esto obviamente en mi caso, y no siempre las personas con gordura u obesidad sufren de ansiedad, ni tampoco estoy patologizando cuerpos gordos. En mi caso sí hay una relación muy profunda. Entonces, esta sensación de no caber se traduce en una constante ansiedad porque sientes que no suples un lugar en lo social. Y esto en el colegio resulta muy violento. Claro. Entonces, hoy en día también está, creo que los profesores entendiendo que los niños pueden sentir este tipo de angustias que son normales y que no son ganas de joder y que está bien que sientan miedo, porque a veces, pues, de nuevo, juzgamos mucho sentir miedo. Entonces, sí, mucha gente cree que yo hablo muy abiertamente de esto, que no debería hablarlo, en fin, pero también es mi forma de enfrentarlo. Y por otro lado, claro, a los hombres se nos juzga si sentimos miedo, si somos inseguros, cada vez menos. Estos roles obviamente van cambiando y las nuevas generaciones también van a traer cambios. Pues yo pertenezco a una generación de transición en donde todavía cargamos ciertos lastres. Sin embargo, pues no, yo no tengo, a mí no me da pena. Es decir, a mí me han dado ataques de pánico en lugares públicos en donde pues toca calmarse y tratar de identificarlos. Yo he logrado identificar cuándo me van a dar y siento el cuerpo me tira un primer aviso. Sí, a mí es como una bolsa de aire caliente que sube por el pecho y me pone a hormiguear las manos. Ok. ¿Y ahí qué Y ya haces? si estoy en un escenario con gente, pido permiso y me alejo, me quito el tapaboca, respiro profundo, empiezo a hacer respiración. Se me olvida el nombre, pero es básicamente la que hace todo el mundo que canta y demás, y es con el vientre, ¿no? Nariz, boca, 11, 7 segundos, 11, 7 segundos, y se me pasa. Pero también si estoy con María, por ejemplo, le digo, entonces juntos nos tranquilizamos. Pero yo ya identifiqué por ahora, igual, yo no te he contado uno tenaz, una experiencia horrible, la voy a compartir con ustedes. El año pasado, antes de que no era COVID y todo esto, antepasado, perdón, justo empezó pandemia, estaba en mi casa, me iba a acostar a dormir y empecé a sentir mal, una hipotensión, es decir, se me empezó a bajar la tensión radicalmente. La sensación es terrible, pues los que sufren de glicemias y demás sabrán. Y bueno, al final logré llamar a mis hermanas, me recogieron, llegamos urgente a la Marley. Por supuesto, llegué así con la tensión como en 80. Entonces, claro, me había tomado un té de CBD. Yo le dije todo esto a la enfermera, me dijo, respire tranquilo que se está hiperventilando. Le está dando un ataque de pánico. Bueno, entonces nada, igual por descartar le hacen a uno Electrocardiograma. electro, pero me metieron a hacer Claro. el electro. Esto es en pleno COVID, o sea, Ujú. junio del 2020. Ya no Claro, sabíamos pleno mucho, no COVID. sabemos, exacto. Claro. Y me metieron a hacer esto en la sala de reanimación de la Marley. Uy, qué Claro, angustia. estoy yo ahí acostado, entonces cuando entran tres enfermeras y me entran corriendo y me jalan y me paran de la camilla, yo dije, me está dando un infarto, me voy a morir. Me tiran al pasillo conectado y todo. No, Y yo en calzoncillos ahí con mejor dicho, en cuero, y viene trayendo a un tipo en la camilla con 7 tiros en la cara. no. La policía, no sé qué, mi hermana afuera no entendía qué pasaba, se asustó porque al tipo lo entraron por otro lado, pensó que me había dado algo a mí porque claro, empezaron a correr. Eso en emergencia Claro. debe tener unos códigos. Sí. Y bueno, yo veo a este tipo baleado en la cara. Oí luego que eran 7 tiros porque claro, la policía se quedó ahí, entre ellos hablan. Y uno Y para yo bolas, seguía, obvio. y yo con mi ataque de pánico seguía y seguía. Y en eso por fin como a los 20 minutos, o sea, mi ropa estaba ya metida en la sala de reanimación, en pleno COVID, No mi puede ser. celular. Entonces al final una enfermera sale y me dice, ¿usted qué hace ahí? Venga, venga, no, métase acá, y me metieron a un cuarto y ahí sí me hicieron el electro. Cuando me lo Claro. está haciendo, cuando termina me dice, no, pues si fuera un infarto ya le hubiera pasado algo porque no se asustó viendo eso. Me dijo, yo no creo, usted tiene un ataque de pánico. Y bueno, esa fue mi historia
con el ataque de ¡Wow! pánico. Y O lo sea, peor fue es que como el choque de o te da un ataque de pánico o te mueres y o la es la película de terror que tanto te gusta. exacto, no, pero ya verlo es tenaz, pero lo peor es que el tipo Claro. sobrevivió, o sea, los 7 tiros le atravesaron la cara, pero ninguno le agarró el cerebro. Wow. O sea, le metieron 7 tiros como en el cachete, pero lo más videoso es que el tipo se paraba. Entonces yo No. oía a las enfermeras, sí, o sea, no saben qué hacer con el tipo. Y yo ahí acostado, y bueno, como a las 5 de la mañana la doctora me hizo pues, el examen de sangre, me dijo, no tienes nada, pues ya vete, porque ni siquiera mi EPS era en la mar, o sea, me llevaron de urgencias. Y bueno, pues ahí fue, después de eso fue cuando yo dejé de tomar también, ahí tomé la decisión Ujú. y de consumir nicotina, de fumar. Claro, Y bueno, ya 2 años y bueno, sí tomo de vez en cuando, pero pues como te digo, me tomo cervezas y me da sueño. claro, sí, de acuerdo. Pero pues bueno, tú me conociste y tú sabes que yo tenía una vida nocturna bastante agitada. Pues nos Entonces, conocimos en la vida nocturna, Juan. exacto. Entonces esa fue mi historia de mi peor ataque de pánico. Y después me han intentado dar, pero los controlo. Hace poco me intentó dar en un avión, que raro porque ese no era una fobia que yo tuviera. Pero Pero se nada, pues pueden empezar a generar nuevas cosas, ¿no? claro, todo el tiempo por cosas muy Mm, profundas o muy ligeras. mm, En terapia, pues todo lo identificas desde la somática y de situaciones traumáticas que no exteriorizas. Bueno, pero yo creo que alguna razón tendrá, porque sí, ¿no? Es como, uff. Entonces claro. también se vuelve uno más ducho en exteriorizar Ujú. y nada, pues ahí lo voy sobrellevando. La verdad, hoy en día siento que estoy en paz con mi trastorno y estoy ayudándole a mi cuerpo y a comprenderlo y a vivir con él. Juan, muchísimas gracias por abrirme este espacio, por compartir tus experiencias. Yo siento que esto es muy valioso para la gente, para que de pronto pueda entender, sobre todo con el trastorno de la ansiedad, que de pronto han tenido esto toda la vida y no saben, o apenas lo pueden estar desarrollando. Y me parece súper rica la información que nos estás dando, no solo para las personas que puedan tenerlo, sino como lo hablamos, digamos, con María y con como de pronto tus hermanas o la gente que está a tu alrededor, que también aprenden a convivir con este trastorno y cómo manejarlo día a día y convivir con una persona que lo pueda tener. A ti por invitarme y pues sí, la verdad, ojalá esta información les sirva y los que sienten que están pasando por esto traten de encontrar la terapia que mejor les sirva y ojalá la puedan pues sostener, ¿no? Porque pues también obviamente es algo que cuesta. Si no hay lugares de ayuda, no los conozco, pero una búsqueda rápida en internet les puede facilitar la vida, pero no tienen que vivir con esto, no tienen que vivir cargando esa angustia porque a veces no es más que el cerebro haciéndonos malas pasadas. Muchas gracias por acompañarme y si te gustó este capítulo, no dudes en compartirlo. Nos oímos en las próximas 11.